¿Puede una persona cristiana conocer las raíces hebreas y seguir siendo cristiana? ¿O si lo hace, entonces se está judaizando? Hoy te invito a acompañarnos en este primer programa, donde responderemos a esta y más preguntas. Así que no se muevan, porque Liliana Hunter, maestra en raíces hebreas, está lista para enseñarnos más del tema desde Miami, Florida. Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que estén con nosotros en este programa, Las Raíces Hebreas de Nuestra Fe Cristiana. Y desde Miami, Florida, está mi amiga y maestra en Raíces Hebreas, Liliana Hunter. Pues un saludo muy especial a toda la comunidad de Enlace, ¿verdad? Es una bendición muy grande poder compartir con ustedes este tema tan actual y tan interesante. Así que muchas gracias por la invitación. Liliana, ¿tú te consideras cristiana? Definitivamente sí. Es que si nosotros definimos lo que es el ser cristiano es creer en Cristo, en Jesús. Yo lo estoy llamando, después vamos a aprender por qué con el nombre hebreo de Yeshua. Pero el creer en Jesús es lo que nos hace cristianos, y no hay otro camino para llegar al Padre que no sea a través de Él. Así que definitivamente sí me considero cristiana. Bien. ¿Cómo conociste a Jesús? Bueno, digamos que es como la historia de mi vida, porque yo nací en un hogar muy creyente, muy creyente. Mi papá, mi mamá, todos en la casa. En otros éramos católicos, pero éramos unas personas bastante observantes, digamos, de todo, de lo que conocíamos en ese momento de los mandamientos de Dios. Y siempre amamos al Señor, y la vida se guió por los principios divinos. Cuando yo estaba muy joven, ya había terminado acababa de terminar la universidad, tuve la oportunidad de ir hasta Europa y allí visitar, entre otras muchas cosas, porque es una experiencia muy interesante que tal vez un día compartamos, pero tuve la oportunidad de ir al Vaticano. Estando en el Vaticano, aunque era, bueno, en ese momento la ilusión, pero recibí de parte de Dios algo muy, muy fuerte, en el sentido de que tenía que salir de allí. O sea, entendí una cantidad de cosas que me obligaban a salir inmediatamente. Pero yo no tenía alrededor ni una iglesia cristiana, ni amigos cristianos, ni nadie me había hablado. Estoy hablando de más de 41, 42 años atrás. Eso en Armenia, yo soy colombiana, no tenía alrededor iglesias cristianas. Cuando yo regresé de Europa, una semana después hubo una reunión. Yo pertenecía a Rotary International, y en la reunión de Rotary llegó un muchacho cristiano y fue la primera persona a la que yo le escuché: ustedes quieren recibir a Jesús en su vida. Yo, pues como toda la vida había amado a Jesús, pero yo de todas maneras di el paso por la experiencia que acababa de tomar. Y cuando yo di el paso, y yo lo dije con mis palabras, que yo quería conocerle, ahí fue el principio de algo extraordinario, porque una vez terminado esa reunión, yo me fui a mi carro ya para devolverme a la casa, y sin que yo entendiera lo que estaba pasando, fui bautizada en el Espíritu Santo, pero de una manera extraordinaria. Yo no sabía qué pasaba, yo nunca había oído hablar del Espíritu Santo, pero yo sentía que algo estaba sobre mí que me llenaba de gozo, me llenaba de alegría. Pero yo no podía como entender. Llegué a la casa y por primera vez abrí las escrituras, abrí la Biblia, que la tenía ahí guardadita, pero nueva, muy bien conservada, cerradita. Empecé a leer esa misma noche, y esa misma noche
yo digo que el Padre empezó a confrontarme con la experiencia que he vivido hasta hoy. Ese fue el día que yo conocí realmente de Jesús. Cambió mi vida, cambió mi vida. Nunca fue igual la vida mía. Una cosa que recuerdo es que al día siguiente muchas de las personas que habían estado en la reunión preguntaban, ¿alguien sintió esos vientos renovadores? Porque así nos había dicho el muchacho que había ido. Y yo les dije, pues definitivamente sí. Ese fue el día que yo conocí a Jesús. Inmediatamente empecé a estudiar las Escrituras. Y solo un mes más tarde ya tenía un grupo en la casa que les estaba compartiendo lo poco que iba aprendiendo. Así que fue una experiencia que hasta hoy me acompaña de una manera extraordinaria. Muy bien, bonito testimonio. ¿Cuándo y cómo llegaste al conocimiento de las raíces hebreas de nuestra fe cristiana? Bueno, la historia continúa y fíjese que todo es así de la mano del Señor. Yo digo, yo tengo la confirmación de que nosotros tenemos un Dios vivo. Poco después de yo conocer a Jesús, a Yeshua, que yo empecé a estudiar las Escrituras, digamos que unas 2 semanas después, muy rápido, abrí simplemente la Biblia y me encontré con un texto de Ezequiel, donde ese texto, el Padre le decía a Ezequiel, yo te he llamado para que le hables a la casa de Israel. Y la casa de Israel es un pueblo de fácil lengua y de duro corazón. Y yo nunca entendí por qué yo pensaba que esas palabras eran para mí. Yo empecé a enseñar, en mi casa nacieron 3 iglesias, las 3 iglesias más grandes que hay hoy en Armenia, que todavía están funcionando, nacieron prácticamente en mi casa. Y durante 22 años fui maestra en la iglesia, en las diferentes iglesias cristianas, porque además yo viajaba para enseñar donde me invitaban. Así que pasaron 22 años sin que yo entendiera esa cita de Ezequiel y simplemente participando con la iglesia cristiana de lleno. Yo soy psicóloga clínica, yo trabajaba toda la semana en mi consultorio, pero los fines de semana y normalmente los miércoles en la noche yo estaba enseñando en la iglesia. Pasaron los años y en 1999 un terremoto sacudió Armenia, la ciudad de donde yo soy. Yo estaba allí presente y fue algo realmente devastador. Se cayó el consultorio, estalló el apartamento donde yo vivía. O sea, hubo todo un caos que al final me trajo a los Estados Unidos. Cuando yo vengo a los Estados Unidos, yo venía pues como sin entender prácticamente lo que había pasado. Era una serie de sucesos que se habían dado. Pero un año después de yo estar acá en los Estados Unidos, simplemente yo nunca, eso fue al principio del 2000, eso fue ya entre el 2000 y el 2001, yo nunca había escuchado hablar de la palabra raíces hebreas, eso no se conocía. Así que simplemente yo estaba ya vinculada lógicamente a la iglesia cristiana en Long Island, donde yo vivía acá en el estado de Nueva York. Y estaba participando muy contenta, feliz como siempre dentro de la iglesia. Empezando enero por una pregunta, simplemente una pregunta que hizo mi esposo, que me dijo, ¿por qué si la Biblia es verdad, si la palabra de Dios es verdad, nosotros por qué nos reunimos el domingo y no el sábado, si eso es lo que dice la escritura? Yo siempre había respondido, tenía una respuesta que era la que de verdad salía de mi corazón, porque fue el día de la resurrección. Y yo lo tenía absolutamente cierto, pero en aquel día algo pasó. Yo digo que ahí es donde probamos ese Dios vivo, porque inmediatamente yo entendí como que algo me sacudió. Y durante el viaje que iniciábamos en ese momento de regreso para Nueva York,
yo me fui estudiando con la concordancia en mi Biblia de estudio, que siempre la cargaba a la mano. Me fui estudiando y empecé a entender muchísimas cosas. Digamos que ese fue el día que yo conocí las raíces hebreas sin saber que eso se llamaba raíces hebreas. Pero empecé a entender qué era el Shabbat, empecé a entender qué era la Torá, qué eran los mandamientos. Yo empecé a entender esto simplemente leyendo en la concordancia. Ya cuando llegamos a Nueva York, de nuevo por un evento que sucedió en la iglesia ese fin de semana, al siguiente fin de semana viajamos hasta New Jersey, donde se presentaba un cantante muy famoso en aquel tiempo, muy famoso pues ya dentro de la iglesia inclusive. Yo pensaba que era un cantante cristiano, que era Paul Wilbur, y se presentaba en New Jersey. Fuimos hasta allí. Y allá fue la primera vez que cuando entramos, que preguntamos aquí qué es lo que pasa, primera vez que escuchaba el nombre de Yeshua, primera vez que veía personas allí que estábamos, digamos, cristianos, pero también había personas judías allí. Y yo no podía como entender qué era esto. Cuando ya pudimos preguntar, nos dijeron que era ese movimiento de ahora, digamos, el llamado que el Padre nos estaba haciendo para regresar a las raíces de nuestra fe. Y así fue como comencé. Muy pronto, a mí siempre me ha gustado estudiar, me ha gustado mucho estudiar, y la palabra ha sido un punto fundamental. Y muy rápido comprendí el tema que lo vamos a aprender en el futuro, que son las dos casas de Israel. Cuando yo entendí lo que era la casa de Israel, recuerde, yo les compartí ahorita que cuando recibí a Jesús, el Padre me dijo, usted le va a hablar a la casa de Israel, y entendí que ese era el tiempo. Nosotros tenemos un Dios vivo, así que él simplemente me estaba mostrando ese regreso a la casa. De manera que así fue que empezó el proceso. Desde un principio hasta hoy, yo me siento caminando de la mano del Señor. Liliana, tú siempre fuiste maestra de escuela dominical. No tanto escuela dominical, ¿no? Yo predicaba en la iglesia, e inclusive yo escribí un libro mientras todo ese proceso. Yo tuve eventos muy grandes en varias ciudades de Colombia donde yo predicaba la palabra. O sea, no era tanto como que enseñaba en la escuela dominical, sino que yo diría que iba como un poco más allá, que donde me llevó el Padre, me llevó a compartir y, como le digo, a escribir el libro que en aquel entonces salió el movimiento de Nueva Era, y yo escribí, basado en las escrituras, un libro que se llamaba así, El engaño de la nueva era. También tuve la oportunidad, por ejemplo, de venir a Estados Unidos cuando vivía en Colombia, de venir a predicar acá en Miami. O sea, era un ministerio, yo diría que un poquito afuera de la iglesia, no tanto adentro, claro que enseñaba, pero que íbamos un poquito más allá, más afuera de lo que podíamos interpretar como en la escuela dominical. Liliana, cuando llegaste al conocimiento de las raíces hebreas, ¿hubo un choque en tus creencias cristianas? ¿Qué pasó ahí? Porque no es lo mismo, es decir, que reafirmaste muchas cosas, o se podría decir que hiciste a un lado algunas cosas que te enseñaron en toda tu vida o que aprendiste. Digamos que entendí cosas pero para mí no fueron como un choque, sino que empecé a entender muchas cosas. Gerardo, yo pienso que de la manera como el Señor trabaja con nosotros es muy importante. Cuando esa noche que yo recibí a Jesús, que les cuento que llegué a la casa y abrí mi Biblia, esa noche donde abrí mi Biblia, el primer verso que yo leí era en Éxodo 20, donde decía,
no te harás imagen ni escultura de lo que están en el cielo, ni de los que están en la tierra, ni ya sabemos ese que habla contra la idolatría. Como yo era católica, hasta ese momento tenía mi casa llena de imágenes. Yo entendí, esto no lo puedo hacer, me deshice de todo esto. Ahora en las raíces hebreas, cuando empecé a entender, por ejemplo, el Shabbat, cuando empecé a entender que la Torá estaba vigente, cuando empecé a entender esto, para mí no fue un choque, sino como de nuevo esa revelación de que el Padre me traía a un conocimiento, como a dar un paso más allá, a un conocimiento más profundo de la Escritura. Y eso me llenó, por el contrario, de gozo. Yo no entré como en un shock aquí, como que voy a hacer, sino que me pareció interesantísimo porque ahora estaba viendo la palabra de Dios en una profundidad muy, muy, muy diferente. Yo digo que es como un proceso de madurez donde lo va trayendo a uno el Señor. Yo estaba muy tranquila y muy contenta en la iglesia. Fue como si el Señor me invitara a conocer algo mucho más profundo. Y recuerda las palabras que nos dice Él, dice, clama a mí, yo te mostraré y te revelaré cosas que no conoces. Así que para mí más bien fue algo emocionante entrar a conocer lo que he podido conocer hasta hoy, gracias a la misericordia que el Padre ha tenido conmigo. ¿Hay algún versículo bíblico que sustente lo que tú nos estás diciendo, lo que nos estás enseñando? Definitivamente. Cuando nosotros encontramos en las Escrituras, Hechos 3, 20, 21, cuando estamos leyendo todo ese texto, ese fue un texto bien interesante de entender, porque nos dice que Yeshua estará a la derecha del Padre hasta el tiempo de restauración de todas las cosas y entonces vendrá. O sea, hoy por hoy estamos viviendo los últimos tiempos. Yo creo que la venida de Jesús está muy cerca, la venida de Yeshua está muy cerca. Así que, ¿qué es lo que está pasando? El cumplimiento de esa profecía. ¿Qué son las cosas que tienen que ser restauradas? Esos detalles, por ejemplo, que el cristiano cuando entendió que no puede tener ídolos, eso es parte de la restauración de todas las cosas. Ahora es dar el siguiente paso. ¿Sabe que yo siempre recuerdo cuando nos dice en la palabra que el pueblo de Israel se movía en el desierto? Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube se quedaba quieta, el pueblo permanecía hasta años en el mismo sitio. Es como que ahora al final la nube se movió y nosotros estamos entendiendo mucho más cosas. El Padre nos está revelando más. Así que en Hechos 3:21 podemos sustentarlo sin ningún problema, que iba a haber en el final de los tiempos, antes de la venida de Yeshua, antes de la venida de Jesús, iba a haber una restauración. Hoy hemos entendido por qué habíamos cambiado el sábado por el domingo o porque habíamos eliminado las fiestas, lo podemos entender. La idea es que todos los que creemos en Yeshua, en Jesús, demos ese paso, porque la nube se está moviendo para el Padre guardarnos en este tiempo final. Entonces, las raíces hebreas es el cumplimiento de una profecía. Definitivamente está escrito, porque la sustentación es bastante amplia. Yo le digo a todo el que nos está escuchando que continúe conectado con toda esta enseñanza y van a ver cómo esta es una profecía que está desde el principio, porque es un plan hermoso del Padre. ¿Cuál era el plan? El plan en general era que la simiente de Abraham llegara hasta lo último de la tierra. Esto lo vamos a ver en programas posteriores, pero el plan es un plan completo donde el Padre le dijo a Abraham que su simiente, sus descendientes llegarían hasta lo último de la tierra. El plan es a través del pueblo de Israel, pero a través de la división del pueblo de Israel entre la casa de Judá y la casa de Israel. Todo esto lo van a ir entendiendo mucho más fácil en los siguientes programas. Pero lo que sí les puedo anunciar con absoluta certeza es que lo que vamos a ver y lo que vamos a aprender
Toda la profecía está escrita en la Biblia que ustedes tienen ahí en su mano. O sea, no hay que buscar ningún libro raro, ni hay que cambiar de Biblia, nada. La misma Biblia que usted ha tenido hasta hoy le va a ir mostrando qué está pasando en este tiempo final y cómo es que esa nube se está moviendo. Así que los invito a que lean Hechos 3:21, que hay que restaurar ciertas cosas. No lo fundamental. Y dejo esto bien claro desde hoy. ¿Qué es lo fundamental? Jesús, Yeshua, que Él es el único camino, que Él es el camino, la verdad y la vida, que somos salvos por gracia, eso no va a cambiar, que solamente a través de Yeshua nosotros podemos llegar al Padre. Eso es fundamental, eso no cambia. Así que es en los siguientes programas vamos a tener la oportunidad de ir aprendiendo poco a poco esa nueva revelación. A ver, Liliana, danos una probadita. ¿Cuáles otras cosas que hay que restaurar? Aparte del Día del Señor, el Shabbat, hablaste sobre el Shabbat ahorita. ¿Qué otras cosas? Fíjate Gerardo, que no son, digamos que no son tantas cosas como la gente cree. No es que tenemos que cambiar aquí del todo. Lo que a nosotros nos faltaba son cosas que son tan hermosas y tan emocionantes. Por ejemplo, bueno, el Shabbat. Recordemos que Yeshua dijo, yo soy el Señor del Shabbat. Así que vamos a entender esas palabras como nunca antes. Vamos a entender las fiestas. ¿Qué son las fiestas? Las fiestas ordenadas por el Padre, que fueron ordenadas para ser cumplidas por Yeshua. Jesús las cumplió todas las fiestas de primavera. Vamos a aprender que Jesús murió en el día de Pesach, que fue sepultado para el pan sin levadura, que resucitó en el día de primeros frutos, que el Espíritu Santo vino literalmente en el día de la fiesta anunciada. Así que lo que vamos a aprender es muy hermoso, nos afianza la fe y no son grandes los cambios que tenemos que hacer. Cuando nosotros aprendemos la Torá que vamos a aprender en este momento, nosotros vamos a cumplir lo que dijo Pablo. Pablo dijo que el fin de la Torá o el fin de la ley es Jesús. El fin de la Torá es Yeshua. El fin es el propósito. No que se acabó, sino el propósito de la ley es conocer a Yeshua. Así que lo que a nosotros nos falta por conocer es solo hacer unas conexiones que nos van a llenar el alma de emoción, porque vamos a conocer a Jesús como nunca antes. Si lo amamos, lo vamos a amar mucho más. Si lo conocemos, lo vamos a conocer más profundamente. Así que esto es un camino hermoso que vamos a compartir gracias a esta invitación, pues con todos los creyentes cristianos que se estén hoy dispuestos a abrir su mente, su corazón y su Biblia en cada una de las cosas de los temas que vamos a tratar de aquí en adelante. Es decir, que siempre vas a usar versículos bíblicos para sustentar toda la enseñanza. Absolutamente toda la enseñanza. La enseñanza va a ser en la Biblia. No necesitamos de nada aparte de la Biblia, solamente usted mismo lo va a poder leer. Siempre les vamos a pedir que tengan la Biblia en su mano cuando estén escuchando el programa. Tengan la Biblia y abran la Biblia y confirmen lo que estamos diciendo. Además que no solamente vamos a irnos a un versículo, vamos a estudiar el contexto del versículo, pero todo va a ser sustentado en la misma Biblia que usted tiene allí en su mano, la que le ha acompañado y la que ha sido esa espada con la que usted ha librado la batalla que viene hasta hoy. Muy bien, Liliana. Pues creo que tenemos buen futuro para que nos estés ministrando todo lo que el Señor te ha dado. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar comentando todo esto en los próximos programas. Te agradecemos mucho. Bueno, tenemos mucho que aprender, así que nos vemos en los próximos programas y ustedes van a ver
Qué hermoso la revelación que tiene el Padre para nosotros en este tiempo final. Muy bien. Bendiciones, Liliana. Que el Padre los bendiga y nos podamos ver próximamente. Shalom para todos. Shalom. A través del testimonio de Liliana Hunter, aprendemos que Dios tiene propósito en todo cuanto aprendemos, que el hambre por conocer más sobre nuestras raíces cristianas siempre podrá tener una respuesta en la Biblia, y que un cristiano puede seguir siendo cristiano sin judaizarse al estudiar las raíces hebreas de nuestra fe. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones.